siguiente tema. La siguiente mesa titula Impuesto selectivo al consumo en el mercado peruano del juego. El moderador invitado es el señor Carlos Fonseca, a quien invito a subir. Y los panelistas invitados son los señores Gonzalo Pérez, Andrea Rossi, Luis Alberto Durán Rojo y Joseph E. Campos. Ellos van a tocar el tema, como repito, impuesto selectivo al consumo en el mercado peruano del juego. Están poniéndole las vinchas respectivas a cada uno de ellos. Esta Feria Internacional de Juegos de Azar es la de mayor convocatoria en Latinoamérica con 22 años de trayectoria y ha logrado consolidarse, como bien sabemos, como el evento más importante que reúne a todos los actores del juego. PGS es el reflejo de la globalización, atrae a las marcas más prestigiosas de todo el mundo, fabricantes de máquinas tragamonedas, desarrolladores de software y plataformas para juegos online y apuestas deportivas, todas ellas en una muestra extraordinaria. Exponen los productos y los servicios novedosos desarrollados con tecnología de última generación. Y están aquí exhibiéndose desde el día de ayer en los más de 100 puestos que están aquí en la Feria Interactiva, la cual pueden visitar hasta el día de hoy, 7 u 8 de la noche. No sé exactamente a qué hora termina, pero redondeo que será a las 8 p.m. ¿Están listos? Un fuerte aplauso entonces para recibir a la mesa que yo había anunciado. Un aplauso para el señor Fonseca en calidad de moderador, el señor Pérez, el señor Andrea Rossi, Luis Alberto Durán y Joseph Campos. La mesa puede empezar. No, pero es que somos... ¿Para allá? Yo pongo que soy el último. ¿Dónde me siento ahora? ¿Acá? Somos cuatro nomás. Ah, sí, por supuesto. Un placer. Uno no. Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los temas más polémicos y de moda por todo lo que ha ocurrido últimamente, que es el impuesto selectivo al consumo. Y bueno, hay por ahí muchas personas que no han conocido todo el desarrollo de este impuesto. Tal vez va a ser un foro abierto. No sé si alguno de ustedes quisiera dar un pequeño resumen de cómo evolucionó este impuesto selectivo al consumo, qué es lo que ha pasado y qué es lo que actualmente tenemos, ¿no? ¿Quién mejor que tú, Carlos? ¿Ah? ¿Quién mejor que tú, por favor? Bueno. Bueno, como ustedes saben, inicialmente con la ley 31557 se creó un impuesto al juego y adicionalmente se modificó la ley del IGB y el impuesto selectivo al consumo, creándose otro impuesto, el impuesto selectivo al consumo. Sin embargo, este no tenía tasa, entonces era inexigible. Pero este impuesto inicialmente gravaba a todos los operadores que tenían licencia, pero posteriormente, y ese es uno de los temas que vamos a conversar con nuestros panelistas, de la cantidad de errores, y yo siempre digo horrores, del Poder Ejecutivo cuando ejerce su función de ejercer potestad tributaria. No entendemos cuál fue la razón, la motivación de haber hecho esto, pero estableció que el impuesto gravaba única y exclusivamente a los jugadores que tenían residencia habitual y que jugaban en plataformas de no domiciliados. Es decir, si tú eras un jugador que tenías residencia habitual fuera del Perú, no pagabas el impuesto selectivo al consumo. Y si tú eras un jugador que tenías residencia habitual en el Perú, pero jugabas en una plataforma de un operador domiciliado, pues tampoco pagabas el impuesto. Entonces ya había distorsiones, como inicialmente también ocurrió cuando hicieron la ley 31557, ¿no? Al establecer el impuesto al juego, que inicialmente era solo para los operadores no domiciliados y después se modificó con la ley 31806. Entonces, es una cantidad grande de errores que de alguna manera recientemente el Congreso le ha enmendado la plana al Poder Ejecutivo y ha
y en una votación prácticamente por unanimidad, pues ha considerado, como efectivamente lo tenía que hacer, que este impuesto es inconstitucional y que se tenía que modificar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo le haría a Gonzalo es, esto ocurre a cada rato y ustedes son los afectados. El principio fundamental de la tributación, la razón por la cual creo que apareció hasta el Congreso, es no hay tributación sin representación. Es decir, si ustedes son los obligados a pagar los impuestos, no los escuchan. Ahora ya se pudo, con una tarea titánica, explicando a todos a los legisladores, por ejemplo en este caso, que tomaron la decisión de modificar esto, pero puede pasar otra vez. Entonces, ustedes como gremios, como operadores, como afectados directamente en esta actividad, ¿qué es lo que tienen que hacer para que esto no ocurra y se tropiece 2 y 3 y 4 veces con la misma piedra el Poder Ejecutivo? A ver, dada la experiencia de lo que ha venido sucediendo con el selectivo de consumo, y de hecho no solo es con el selectivo de consumo de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, sino lo que ha venido ocurriendo históricamente con las tasas del juego en general, yo creo que desde la industria, y lo comentaba ayer Marcelino en su charla, ya no nos podemos quedar callados. O sea, yo creo que hoy tenemos una legalidad, tenemos un orden dentro de lo que hacemos que ya nos permite poder decir en voz alta, oye, estamos haciendo las cosas bien. Lo comentaba ayer con otra persona también. De hecho, el estigma incluso afecta a que tú puedas contratar a una persona, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, voy a entrar en la industria del juego y la industria quizás ahí no está regulado o están haciendo actividades que no son las correctas. Pero creo yo que una vez que entran y saben todo lo que hacemos, todas las regulaciones que tenemos, yo pienso a veces que estamos hasta más regulados que un banco, entienden realmente que somos una industria que es verdad, puede generar una enfermedad mental, como todos lo sabemos, pero que si los operadores somos responsables, podemos ser una fuente de entretenimiento. Nuestra competencia es el fútbol, es Netflix, es el cine. Nosotros creemos en el valor del cliente en el tiempo. A mí, y yo siempre lo digo, no nos conviene alguien que es ludópata, porque un ludópata es un cliente que va a tener un valor en el tiempo muy cortito, va a perder todo y no va a regresar más. Nosotros lo que buscamos es que haya un cliente que tenga recurrencia, que gaste sus 100 soles los fines de semana o en la semana y esté permanentemente ahí como podría ser cualquier otra actividad de entretenimiento. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que organizarnos bien y quiero hacer un llamado en este foro a las asociaciones, nos vamos a juntar, porque tenemos que ver una forma inteligente de comunicar las cosas. Por ejemplo, parte del impuesto que se recauda hoy, el 20% de, por lo menos de apuestas a distancias, tiene que ir destinado a la salud mental. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué ha hecho el Estado con este impuesto que se ha recaudado precisamente para combatir esto? Y el tema está en que no solo tiene que ser un tema reactivo. Nosotros deberíamos exigirle al Estado que eduque y que diga, oye, y no solo obviamente con el tema de la ludopatía, o sea, porque al final está el tema del alcohol, está el tema del azúcar, hay muchas cosas que el Estado tiene que tener una actitud más preventiva. Entonces, creo yo que lo que tenemos que hacer es ser muy inteligentes para comunicar. Otro de los grandes mitos que hasta ahora se escuchan, soy un poco enfermo a veces de leer Twitter, sé que no debo hacerlo, pero la típica discusión que sale cada vez que sale un tema de tragamonedas o de juego, no pagan impuestos. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros hayamos dejado que la sociedad crea que no se pagan impuestos? Exacto. Cuando somos una industria que contribuye con impuestos, con empleo formal. Entonces, si nosotros nos quedamos callados, nos van a ganar. Tenemos que tener una fuerza de golpe. Entiendo que a mucha gente le asusta el levantar la cabeza y exponerse, pero quedarse callados tampoco es la solución, porque precisamente sucede que mañana más tarde viene alguien que se le ocurrió una gran idea, nos modifica todo y todos los que estamos acá sentados nos podemos quedar sin industria, que ha sucedido en otros países.
Por eso creo que de una manera muy inteligente tenemos que defender nuestra industria con herramientas que hoy nos permiten hacerlo, ¿no? La inteligencia artificial para detectar por un posible conducta ludópata existe. Todo esto lo tenemos que comunicar y tenemos que defendernos. Perfecto, gracias Gonzalo. Andrea, ustedes trabajan en varios mercados, no solo latinoamericanos, sino a nivel mundial. Directo a la vena, ¿qué tan dañino es un impuesto a las venas? A las venas. ¿Qué tan dañino? ¿Qué tan dañino es un impuesto a las apuestas? Arturo Robert, Guarda. hasta donde yo tengo entendido, en muchas jurisdicciones que se han hecho estudios, cuando uno toma la decisión como Estado de establecer un impuesto a las apuestas, aumenta la informalidad. Varias veces hemos conversado contigo y tú me dices, sí, pues es un negocio digital, al final es decisión del operador dónde va y dónde no va, ¿no? Y acá, desde el momento en que se creó este impuesto a las apuestas, pues generó mucho daño, ¿no? Me gustaría saber cómo lo ves tú desde el momento en que se creó esta decisión de establecer un impuesto a las apuestas, cómo lo vio tu empresa, el sector. Y si te parece correcto, pues que haya, por ejemplo, un impuesto solo a los jugadores y por otro lado de un grupo de plataformas y por otro lado un impuesto a los mismos operadores de otras plataformas. Sí, mira, buenos días a todos, gracias por la presencia. Y mira, el hecho que la regulación en Perú nació muy bien. Yo la definí la mejor regulación de Latinoamérica o si no a nivel mundial, porque es una regulación flexible que entiende la industria, que tiene un impuesto, decimos, accesible, business friendly, también da la oportunidad de participar a la licitación, sea a los operadores domiciliados, sea a no domiciliados. Entonces es una regulación que puede ser de ejemplo para los demás mercados, hasta cuando no fue introducido el ISC, que cambió drásticamente la dinámica también de cómo se afronta el mercado para las operaciones. Yo veo el mundo online en esta manera. Como si hubiera un casino presencial en una calle y a 1 metro de distancia donde se pagan impuestos, donde es regulado, pero hay una imposición, un impuesto muy fuerte, y al lado un otro casino donde no se paga impuestos, donde puede entrar y hacer lo que quiere. Entonces el cliente probablemente tiene que escoger dónde va a pagar un impuesto sobre la apuesta o donde no lo paga. Esto es un poco el mundo online. Entonces la posibilidad de canalización en el mercado regulado va a bajar. Tenemos la competición, me gusta siempre decir que no es la apuesta total, te apuesto los operadores regulados, son los operadores que están afuera del marco regulatorio, que tienen una posibilidad de operacional mucho más flexible y mucho más agresiva respecto a lo que puede hacer un operador con licencia. Entonces hay que tener cuidado, y conectándome al juego responsable, lógicamente nosotros tenemos unos procesos, una manera de manejar, de detectar también unas acciones que puede llevar un cliente a tener un comportamiento compulsivo respecto a tal vez operadores que están afuera del marco regulatorio, que no lo tienen y abren el riesgo para los clientes que tienen este problema de tener un acceso a un ambiente un ambiente que no está protegido para él. Entonces esto es un poco el problema. Sea a nivel de operador, que tiene que soportar un coste operacional debido a un impuesto del 1%, que es igual más o menos al 20% del GGR, si considerado como sobre el turnover. Lo vimos antes en la presentación
donde mostraban los números que el impacto del ISC sobre el total de impuesto pagado por el operador llega hasta más del 40%. Entonces, pienso que sea un impuesto predatorio, muy alto. Confiscatorio. No sé cuánta industria puede soportar un cargo impositivo de este tamaño, ¿verdad? Exacto. Entonces hay que sentarnos, hablar con las instituciones, hablar con las autoridades, el regulador, SUNAT, el Ministerio de Hacienda, presentarle nuestra industria, qué hacemos, cómo operamos y cuáles son las dinámicas en las cuales nosotros somos evaluados, ¿verdad? Porque Betson, siendo una compañía cotizada de la bolsa, no viene medida en el turnover. Cioè, nosotros no somos evaluados de los mercados en base a cuánto turnover hacemos, sino en cuanto GGR o NGR, sinceramente, porque quitamos también el costo promocional de las entradas para ser también pagar nuestro impuesto en relación a lo que hacemos, ¿verdad? No en cuánto volumen de apuestas llevamos, porque puede ser también un indicador que se puede fácilmente inflar o desinflar dependiendo de cómo se manejan las varias dinámicas de nuestra operación. Perfecto, gracias. Luis Alberto, tú eres un abogado tributarista y creo que vas a poder explicar de una manera sencilla por qué razón este impuesto que se creó realmente nunca existió. El impuesto selectivo al consumo, bueno, sería bueno que, de manera general, para crear un impuesto tienen que completarse un montón de unos elementos básicos, como el elemento objetivo, subjetivo, quién paga, por qué paga. Entonces sería bueno que nos expliques por qué consideras pues que nunca se concretó la existencia de este impuesto selectivo, a pesar de que todos los han tenido que pagar, ¿no? Y te quiero una vez aprovechar para hacerte otra pregunta, que también es importante, que es la técnica del impuesto del valor agregado, porque esto también sería muy importante. Acá también tenemos muchos amigos de otras jurisdicciones, por ejemplo de Colombia. Generalmente está hecho para gravar la compra o la venta de bienes y la prestación de servicios. Pero los juegos de azar, del punto de vista estrictamente jurídico, como contrato, no es un contrato ni de compra-venta de bienes, ni un contrato de locación de servicios. Es un contrato, por lo menos en la legislación peruana, que se llama contrato de juego y apuesta, que es un contrato aleatorio. Entonces, ahí también hay muchas implicaciones respecto a la capacidad contributiva. Es decir, uno cuando compra un bien o cuando solicita un servicio, paga y recibe el servicio. En este caso, uno no sabe hasta que hay el resultado. Y en este caso, por la técnica eficiente con la cual se estableció este impuesto, desde el momento en que uno aplica la apuesta, es que ya está grabado como si estuviera haciendo un consumo real en esta actividad, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Tengo que hacer un disclaimer con todos ustedes, es necesario. Y de repente después de eso, no sé si me van a dejar en la sala o me van a pedir que me vaya. Yo he asesorado en distintos momentos de mi vida, tanto a algunas empresas del sector como al Estado peruano. Y yo apoyé al Estado peruano en la discusión sobre el último selectivo al consumo a los juegos de máquinas tragamonedas y de casinos. Y quería dejar ese disclaimer puesto para que ustedes tengan claro que mi opinión no es parcial, e intento ser lo más objetivo que puedo en mis posiciones, sea que le guste al Estado o sea que le guste a los privados. Yo quiero empezar por algo que dijo nuestro amigo y que creo que es importante y que creo que debe marcar como la línea inicial de este tipo de operaciones. No es lo mismo, en mi opinión, hablar del impuesto a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas o del negocio de juegos de casinos y máquinas tragamonedas físicas
como el virtual. En mi opinión, se tratan de dos tipos de operaciones, de dos tipos de sistemas, entornos legales, económicos, diferentes, que se acercan, que son primos hermanos, pero que no son lo mismo. Entonces, a veces ocurre que hay un problema, que es que los estados, los asesores de negocios, los propios gerentes de las compañías intentan tratarlos como si fueran lo mismo y no son lo mismo. Entonces, si partimos de esa primera idea, yo comparto tu opinión. Creo que cuando en el Perú se discutió el tema de cómo implementar la normatividad sobre este tipo de juegos, se tomó una decisión correcta. Como saben, en el Perú hay dos reglas de juego distintas, hay dos leyes que establecen una, cómo se controlan, cómo se procede a tener negocios formales físicos y cómo se procede a tener negocios formales en el entorno virtual. Me parece que esa debería ser la primera discusión que hay que tomar y creo que hay que tomar una posición. Tú decías, ¿qué podemos hacer para que esto sea más controlado? Definir los términos. No sé cómo ocurre en otros países, pero separar las regulaciones porque tienen problemas distintos. Uno corresponde a la economía digital y el otro corresponde a la economía física antigua. Si estás en la economía digital, tus problemas son distintos a si estás en la economía física. Entonces, en el Perú no queda ninguna duda, en mi opinión, de que estamos hablando de dos actividades distintas. Desde el entorno legal, las leyes de competencia de las mismas, así como lo que tendría que venir después. Lo segundo que quiero decir, en torno a lo que tú planteas, el negocio digital, como toda la economía digital, está en un serio problema. Porque el negocio tiene que solucionar dos problemas, en mi opinión. El problema de los jugadores, necesitan darle soporte y confianza a los jugadores para reconocer sus derechos como jugadores. Y eso incluye, me parece bien lo que has planteado, no estoy tan de acuerdo con esa idea de que tienen que controlar, los elementos de ludopatía. Creo que el negocio tiene que controlar sus límites, pero no puede estar tan atento a las decisiones de juego de las personas, porque si no estaríamos suplantando la libertad de los sujetos. Las personas tienen el derecho a actuar y por lo tanto los negocios tienen que tener los límites para evitar de que sea un negocio que promueva algo, pero no más. Y eso me parece que tiene que ser una postura clara. Pero para no meterme más en el asunto, entonces en el negocio virtual en general, en la economía digital, hay un problema con el consumidor. Y el otro problema es la relación con los estados. Y la cuestión es muy sencilla. ¿Por qué hay un problema con los estados y especialmente con los impuestos? Porque no hay territorios. Porque los negocios virtuales no se desarrollan en lugares físicos. Y por lo tanto, ¿cómo grabas con tributos si los tributos han sido pensados para países que tienen territorios? Entonces, esos dos problemas tienen que ser enfrentados en la cobertura de estas actuaciones. ¿Por qué traigo esto a colación, mi querido amigo? Porque los que hicieron la norma del impuesto selectivo al consumo en el Perú no tomaron en cuenta esto. Pensaron que estaban regulando una especie de los antiguos juegos de casinos y máquinas tragamonedas. Y ya el sistema había cambiado. Había una ley propia de este sistema. Por lo tanto, ¿saben en qué se equivocaron al hacer la norma? No en los sujetos. También se equivocaron en los sujetos, evidentemente. Se equivocaron en grabar la operación. Y yo he sostenido, en un evento al que me invitaron antes, que en el Perú no está grabado con impuesto selectivo al consumo las operaciones de juegos en línea, porque le falta que se determine que estas operaciones están expresamente grabadas. No se puede en el Perú, y espero que en los países de los que nos visitan ocurran lo mismo, hacer una interpretación que te lleva a la analogía. Eso está prohibido en el derecho tributario moderno. Por lo tanto, lo mínimo que se le pide a un Estado, y lo digo desde mi propio punto de vista de haber defendido al Estado, es que las normas sean claras y te establezcan mediante ley las cuestiones generales. Entonces, el impuesto nació muerto. Y se lo hemos dicho, yo lo he dicho públicamente, se lo he dicho al Estado, se lo he dicho a todo el mundo, pero a veces las estrategias de los distintos actores
no permiten llegar a la verdad y que han generado un problema de inseguridad jurídica. ¿Y en qué consiste la inseguridad jurídica? Hay en vuestro negocio, hay empresas que han pagado el impuesto, ya han pagado, ya está, como venga. Segundo, hay empresas que han pagado pero están haciendo amparos y hay empresas que no han pagado. Hay empresas que no han pagado, o sea, no todos los participantes de este negocio han pagado. Entonces, la cuestión es, ¿eso vale la pena? No. Creo que el impuesto nació muerto, mi querido amigo, muerto totalmente, y creo que con la modificación que está ocurriendo ahora, supongo que en unos días saldrá, se va a arreglar ese problema. Pero tú me has hecho una pregunta más de fondo. Y no quiero escaparme de la pregunta de fondo porque creo que es importante plantear lo que uno piensa finalmente, ¿no? Tú me has preguntado, ¿el impuesto selectivo al consumo es un impuesto sobre el valor agregado? No. ¿El IGB, que se llama en el Perú el impuesto sobre el valor agregado, tiene vínculo con el impuesto selectivo? En principio no. No tienen técnicas ni formas similares. Graban hechos distintos. Uno intenta grabar por una técnica el valor agregado a lo largo de una cadena y el otro está grabando algo y ese algo tiene que tener un sustento constitucional. No está grabando ese algo sobre valor agregado, está grabando en el consumidor final. Entonces sí creo que hay que discutir algo. ¿Se puede en el Perú aplicar de rajatabla directamente una norma del IGB al impuesto selectivo ante el vacío del impuesto selectivo? Yo sé que esto que voy a decir es un poquito más técnico, pero mi respuesta es no. Eso es absolutamente contrario a cualquier razonamiento jurídico. Primero tú miras en el impuesto selectivo al consumo si hay lo que se llama la validación constitucional. Si no la hay, no puedes seguir. Si no hay sujetos, no puedes ir a otro impuesto para tratar de traer un sujeto así abruptamente. Ahora, también has hecho otra pregunta. Y aquí me meto ya en un terreno pantanoso que es de ustedes, así que disculpen si lo que digo puede no ser tan cierto para todos. Este tipo de operaciones de apuestas en línea, ¿son operaciones de servicios? No. No por lo menos como lo dice el Código peruano, les puedo decir sobre el Código español que lo conozco bien, tampoco sobre el Código chileno que también lo conozco bien. Del argentino no conozco mucho y del italiano menos porque todavía no acabo de aprender bien el idioma, pero sí me queda claro que es otro tipo de negocio. Es un negocio de alia. En los viejos profesores de derecho obligatorio, esos italianos, dirían que lo que falta es una situación de patrimonialidad directa entre la oferta y la demanda, o sea, entre la propuesta y la aceptación. Estoy siendo muy técnico solamente para decirles, cuando tú apuestas, lo que estás haciendo es recibiendo una posibilidad, por lo tanto no es un negocio conmutativo, y si no es un negocio conmutativo, no puede ser considerado como un servicio, en los términos que las leyes del impuesto al valor agregado establecen en los países. Por lo tanto, no puedes sustraer sujetos de un impuesto que grava valor agregado, que grava servicios, a otro impuesto que lo que está grabando es una manera selectiva de grabar. Y quiero terminar con algo que escuché decir y quiero plantear. Miren, hace muchos años, 20, yo defendí conceptualmente la siguiente cuestión. En el Perú, constitucionalmente, los fines del tributo no solo son recaudar para el presupuesto, sino que hay que buscar otros fines constitucionalmente válidos. El Estado puede, a través de los tributos, desincentivar conductas cuando estas conductas dañan valores de la Constitución. No sé si logro que me sigan, disculpen mi lenguaje abogadil, pero intento plantear el problema. A partir de ahí, 10, 12 años, el Tribunal Constitucional fue construyendo un concepto. El concepto se llamó los fines extrafiscales del tributo. O sea, se acepta en el Perú que los tributos puedan diseñarse con fines que no son para recaudar. También lo trajeron de Italia, de una sentencia del año 62 de la Corte Suprema italiana. Y entonces se justificó todo. Si ustedes revisan algunos tributos, se dice
para defender la ludopatía puedes llegar a cobrar el 70-80% del valor del patrimonio. Bueno, yo hoy día no pienso igual que en aquel momento. Yo sí creo que tiene fines extrafiscales, pero los fines extrafiscales no pueden hacer que el Estado sea totalitario. El Estado es totalitario cuando decide indirectamente a través de los tributos desincentivar una conducta hasta quebrarla. Eso es lo que hacen con su negocio. ¿Y por qué hacen eso con su negocio? Las bases imponibles del impuesto, de los dos impuestos, del impuesto, ¿cómo le llaman al impuesto? ¿Los juegos? A los juegos, pero a los juegos virtuales me refiero, y el impuesto selectivo a los juegos no es la misma. Son bases distintas y tasas distintas. Y si le sumas el impuesto a la renta, el nivel de gravamen de la operación, no del sujeto, es muy alto. Entonces, que se sincere el Estado. De repente lo que quiere es que no haya este tipo de negocios. La pregunta es, ¿un Estado puede decidir a través de los tributos que hay un negocio que él considera prohibido? Mi respuesta jurídica, moral, personal es no. El Estado no tiene ese derecho. Los tributos sirven para recaudar y si vas a desincentivar conductas tienes que hacerlo de manera que sea razonable esa desincentivación. Lo que ha pasado en el Perú en estos últimos 8 o 10 meses no ha sido razonable. Claro. Ojalá que haya sido útil, pero mi lenguaje abogadil no me permite hablar en los términos que la mayoría solo con el tema de la variación o la facultad que le dieron al Poder Ejecutivo para tener la libertad de elegir tasas entre el 0.3% y el 50% del valor de las apuestas. Esa norma, de por sí, tendría que ser objeto de un cuestionamiento constitucional. Ahora, hablando con Joseph es un constitucionalista reconocido en nuestro país, y quisiera que a grosso modo nos digas, en esta ley que creó este impuesto selectivo al consumo, ¿qué derechos constitucionales fueron violados? Hay que recordar también que el decreto supremo que reglamentó el impuesto selectivo al consumo de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, justamente trata de subsanar lo que acaba de decir Luis Alberto del elemento objetivo de este impuesto, pero no lo hizo completamente. La primera vez, si ustedes revisan las normas, la primera vez que aparece como contribuyentes los operadores domiciliados no es ni en la ley ni en el reglamento, es en la resolución de la superintendencia de la SUNAT, ¿no? Entonces, acá hay un tema muy simple, ¿no? La Constitución fundamentalmente es una limitación del poder político. El poder no puede ser absoluto, tiene que tener límites. Y el ejercicio del poder en materia tributaria también tiene límites. Entonces, esos límites son los que nos resguardan, nos protegen a nosotros ante estos abusos que pueden incurrir las autoridades, ¿no? Entonces, me gustaría que nos des una visión general sobre qué derechos fueron los de alguna manera afectados en estas normas sobre el impuesto selectivo al consumo, y bueno, también para que sepan, sobre todo nuestros invitados extranjeros, cuáles son los procesos constitucionales que de alguna manera nos permiten defendernos contra este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas tardes ya. Y quiero hacer una introducción para sumar a lo que ha dicho Lucho y antes Gonzalo, para comprender un problema que le da sentido a toda esta discusión desde los derechos fundamentales. Y hay una ventaja para la persona de mi formación, que es lo constitucional, es que los estados constitucionales más o menos se manejan en lo mismo, en categorías y comprensión de derechos, de tal manera que normalmente lo que es constitucional en el Perú es constitucional de Italia, España, y más aún cuando por encima de eso tenemos instrumentos internacionales que uniformizan. Por eso siempre digo a mis alumnos que este es el curso, el derecho constitucional, más internacional que existe. Es más o menos lo mismo. Y voy a ir, no desde la redención, que ahorita Lucho ha expresado diciendo una conversión emocional, sino más bien tratando de establecer claramente que, y bien dice él,
que a veces aparece una atmósfera, una rareza, en virtud de la cual pareciera de que el Estado está materialmente desincentivando al punto que ese desincentivo sería propio de una actividad que quiero prohibir, pero que la única razón por la cual no la prohíbo es porque recaudo dinero, y eso es inmoral y creo que no corresponde a un Estado en general y menos a un Estado constitucional. El derecho a jugar, porque es un derecho en la medida en que la regla de libertad en los estados constitucionales te permite hacer todo aquello que no está prohibido, y el juego está permitido, de tal manera que es un derecho. Surge de la conjunción de varios derechos. Uno es la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, y en el caso de las empresas que desarrollan esto es, por cierto, pues competencia, empresa, etcétera. Lo que de alguna manera ha quedado claramente establecido, y esto ya en nuestra experiencia constitucional, es que eso ha sido ratificado en nuestra experiencia jurisprudencial, en un caso específicamente, el caso que se llama la calle de las Pisas, en un proceso de inconstitucionalidad, ratificando que jugar forma parte del ejercicio de una libertad, de tal manera que tiene soporte constitucional. Y ciertamente, lo que eventualmente nosotros hemos visto como medidas que desincentivan o que justifican esta extrafiscalidad de estos impuestos, está determinado esencialmente por conductas que en el derecho constitucional se afirman como paternalistas, ¿no? Es esa conducta del Estado que cree que cuida, ¿no?, aquello que siempre es algo externo al juego, que es la patología, la ludopatía. Eso no es un tema del juego en sí mismo, sino es conductas que se van desarrollando de manera patológica en jugadores que va por fuera de eso. Entonces, el Estado asume actitudes paternalistas y muchas de ellas incluso sin evidencia empírica, ¿no?, que eso es lo más grave, y que ciertamente cuando hay un paternalismo sin evidencia, sin prueba, sino que se establece sobre percepciones, sobre creencias, eso se convierte en lo que en derecho constitucional se llama perfeccionismo. ¿Y qué significa este perfeccionismo? Es la acción del Estado donde saca de la posibilidad de la persona, ¿no?, sus propios fines y sus propias conductas que desarrollan sus libertades, y les impone un modelo que ellos creen que es el óptimo. Esa imposición de algo, entre comillas, bueno, eso se llama perfeccionismo, y eso está proscrito en todas las realidades constitucionales, porque nosotros tenemos autonomía como ejercicio de la libertad y albedrío para efecto de definir lo que quiero hacer. De tal manera que efectivamente creo que hay una satanización que se ha expresado en medidas intensas, que muchas de las cosas evidentemente no tienen justificación más que en la percepción, en la apariencia, una preocupación que sirve efectivamente para ser más intensa, insisto, y ahí lo acompaño a Lucho, de tal manera que a veces pareciera que la única justificación por la cual no se prohíbe es porque es una forma de recaudar, y bien, dinero desde el Estado. Entonces, en su momento en la introducción, Carlos había presentado que el selectivo al consumo, ¿no?, a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia, tienen dos realidades normativas existentes y efectivamente está en camino a ser autógrafa y eventualmente ley, una ley que corrige esta situación. Es la 31555, ¿no? 557, donde se crea el impuesto al juego directamente, que se suma al impuesto a la renta. Y en segundo lugar aparece el impuesto selectivo al consumo, ¿no?, al juego a distancia y a las apuestas deportivas a distancia. Ahí se establece como sujeto del impuesto a los operadores, ¿no?, en general, mas no se establece la alícuota. Y luego aparece un decreto legislativo, ¿no?, el 644, ¿no?, 1644. En virtud de la cual ahí aparecen los graves problemas, ¿no?, que efectivamente hoy día gobiernan una serie de acciones que yo patrocino algunas de ellas, incluso, ¿no?, a partir de lo que ha desarrollado este decreto legislativo, en virtud de la cual cambia el sujeto del impuesto y pone directamente a los jugadores, y
el hecho sobre el que se genera el impuesto es la apuesta, ¿no? Y la tasa, la alícuota que establece como el impuesto es el 1% del valor de la apuesta. Entonces, desde ahí aparece una serie de situaciones en nuestra lectura inconstitucional. Ah, y perdón, el jugador, a su vez, es un jugador con residencia en el país, ¿no? Y que apuesta en un operador no domiciliado. Con lo cual, como bien Carlos señaló en su momento, la realidad determinaba que una persona que no tuviera domicilio o residencia habitual en el Perú y jugara en una empresa que fuera una operadora domiciliada en el país, según esta realidad normativa, no pagaba impuestos. Entonces, evidentemente ya aparece como de manera clara y evidente una realidad que provoca incluso problemas de competencia entre una empresa que tiene autorización por parte de MINCETUR para jugar, que está domiciliada y no domiciliada, porque la única gravada es la no domiciliada y la no domiciliada, principio de igualdad. Pero en segundo lugar, cuando instalo el hecho generador del impuesto en la apuesta, en el valor de la apuesta, genero, como también ya se ha explicado de manera introductoria, una situación que es evidentemente confiscatoria, ¿no? Porque existen dos jugadores, alguien que apuesta con su dinero y otro que lo apuesta con créditos, con bonificaciones que le da el propio operador, respecto a la cual se le suma incluso que el resultado de esa apuesta es contingente, es un contrato aleatorio. Con lo cual, si instalo como hecho generador del impuesto para pagar en la apuesta, finalmente, evidentemente, estoy gravando hasta lo que efectivamente no generó ningún tipo de riqueza y, consecuentemente, ese 1% que es del valor de la apuesta se convierte de una manera inconcebible. He visto situaciones donde el impacto es brutal por encima de cualquier tasa que incluso en este momento gobierna al juego, ¿no? Entonces, y finalmente, la forma como el Estado, el gobierno, el Poder Ejecutivo solucionó el problema, entre comillas, para efecto de gravar a los dos, al domiciliado y al no domiciliado, se sacando un decreto supremo, ¿no? Una norma del Poder Ejecutivo, en virtud de la cual dijo, también están los domiciliados. Entonces, ¿cuáles son los problemas en general, ¿no? En primer lugar, en el decreto legislativo inicial, evidentemente hace un acto de discriminación y cuando grava solamente a los no domiciliados, genera condiciones distintas para el domiciliado. Eso tiene impacto en otros derechos fundamentales, como es el tema también de libre competencia. En segundo lugar, cuando yo instalo el hecho generador en la apuesta, en la forma como se organiza, en los resultados que puede tener la apuesta, en lo aleatorio, ¿no? En el momento en que se genera el hecho para generar el impuesto, evidentemente también se expresa confiscatorio. Y finalmente, cuando yo trato de generar igualdad a través de un decreto supremo, afecto también el principio de reserva legal. Para ello, en estas situaciones, aparecen tres tipos de procesos en nuestra experiencia legal. Uno, la acción de inconstitucionalidad, que incluye a una ley que salió, la ley, la 31557, que crea un impuesto sin haber establecido la alícuota, o sea, el porcentaje, el guarismo del porcentaje que se va a gravar. En segundo lugar, en el decreto legislativo aparece evidentemente el acto de igualdad y la libre competencia. Y también en el decreto supremo el tema del principio de reserva legal. Entonces, en el primero estamos con una acción de inconstitucionalidad que es un control abstracto de la ley, de las leyes en este caso. Una, por haber desarrollado un impuesto que tiene su propia justificación al amparo de lo que el propio Lucho también ha explicado en este momento, de su omisión en la ley como una actividad susceptible de ser grabada, el artículo 50, si no me equivoco, del selectivo al consumo. Yo lo aproximo a este problema del lado constitucional.
Con lo cual estamos en el desarrollo de una acción de inconstitucionalidad que, por cierto, tiene ahorita una contingencia con la aprobación de un proyecto de ley que podría superar ese tema. En segundo lugar, los amparos desde el no domiciliado, porque es solamente, a pesar que hace lo mismo que un domiciliado, él es el único gravado. Y bueno, y con toda la confiscatoriedad, etcétera, y al final de cuentas también tenemos a los domiciliados, porque los han gravado, los han puesto como sujetos del impuesto a través de un decreto supremo, cuando en nuestra Constitución, en casi todas las constituciones, ¿no? el tributo se regula por ley o por una norma con rango de ley. Entonces, este es un panorama genérico que nuevamente, insisto, expresa pues una intensidad particular a la actividad que ustedes desarrollan. Y eso me sumo a la preocupación tanto de Gonzalo como del propio Lucho, de entender que eventualmente esto tiene que tener una reflexión especial, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no?, yo genero una desincentivación que es propio de algo que no quiero que exista, pero que tiene que existir porque no está prohibido? Nuevamente, todos hacemos aquello que no está prohibido y está permitido, y debe estar permitido porque, insisto, la dimensión lúdica de nuestra condición personal así lo exige. Entonces, este es un poco lo que finalmente quería decirte, Carlos. Espero que haber sido un poco claro. Perfecto, gracias, Joseph. Bueno, entonces la conclusión sería que el Estado no lo ha podido hacer peor para efectos del impuesto selectivo al consumo a los juegos de azar. Tenemos un impuesto selectivo al consumo a los juegos de azar que grava, al día de hoy, a los juegos de casino y máquinas tragamonedas, que no es trasladable al jugador. Tenemos un impuesto selectivo al consumo a los juegos de azar de loterías y apuestas hípicas, cuya tasa ha sido creada por decreto supremo, con lo cual viola el principio de reserva de ley. Y tenemos este impuesto selectivo al consumo a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, que por lo menos ya el Pleno lo ha dejado sin efecto, pero que al día de hoy, pues, como lo señaló Joseph, viola el principio de igualdad en materia tributaria al exigirle únicamente a los jugadores de los no domiciliados, quienes actúan como agentes de percepción, y viola el principio de reserva de ley de los operadores domiciliados, porque se les creó la condición de contribuyente a través de un decreto supremo, pero siguiendo la posición de Luis Alberto, realmente a través de la resolución de superintendencia. Entonces, hay mucho por hacer. Y espero, bueno, agradezco a todos los ponentes, les pido un fuerte aplauso y muchas gracias.